Estas reuniones que vamos a tener no son producto de este acuerdo que hemos firmado con la Fundación Equitas y nosotros, pero no es la única consecuencia de este acuerdo. Hay dos temas importantes que por de pie, no, si no, no deja de estar ahí. Hay dos temas que son muy importantes que estamos en este momento en tramitación. Uno es un folleto, la edición de un folleto con un contenido muy importante que ha elaborado la Fundación Equitas, que es con un formato de preguntas y respuestas. Contiene 100 preguntas y 100 respuestas sobre estos problemas que estamos hablando. Desde por qué el poder de estas características y no de otras, qué importancia puede tener una actuación determinada, qué costes puede tener no económicos o costes de otro tipo en no hacerlo, etcétera, etcétera. Yo creo que es un documento fenomenal, estupendo, que ya lo publicó en una revista que se llama Plus y Más, pero que afortunadamente nos han autorizado para volverlo a editar y prácticamente está ya editándose. Lo que pasa es que nos hemos atrasado un poco y no llega. Pero yo creo que en unos días, en la semana que viene, tendremos ya este folleto, que haremos llegar a todos los socios de la Fundación, de la Asociación UNITER. Pero además estamos también trabajando en la edición electrónica de este folleto, que yo creo que tendremos preparada también la semana que viene. La vamos a colgar de las páginas web tanto de la Fundación Equitas como de la Asociación de UNITER. Y yo creo que en cualquier momento lo podéis llegar a meter en la página web nuestra o de la Fundación y descargarla sin ningún problema. Eso lo tendremos seguramente en condición de colgarlo yo la semana que viene o como máximo la siguiente. Hay un segundo problema que es también muy importante, y es que vamos a hacer una oferta conjunta de un consultorio legal sobre estas materias. Aunque en esta reunión se va a basar fundamentalmente en el coloquio y surgirán muchísimas preguntas, no todas se podrán contestar y quedarán muchas cosas en el tintero, o luego en casa cuando reflexionemos sobre estos temas aparecerán nuevas preguntas. Bueno, pues creo que el complemento fundamental es ofrecer un sistema de consultoría de preguntas y respuestas en coordinación con los bloques. Aunque cualquiera es libre de presentar la pregunta que quiera, la Fundación o nosotros hemos preferido y aconsejamos que las preguntas se realizan a través de la Fundación de la Asociación UNITER. ¿Por qué? Porque tenemos más medios y entonces nos permite eso, de alguna manera, aligerar y ordenar las preguntas que siempre se responderán en coordinación con la Fundación Equitas. Preguntas que se repiten, preguntas que han sido contestadas, preguntas que a lo mejor no encajan en este contenido. En fin, todo ese trabajo lo haremos en la Asociación UNITER y lo responderemos conjuntamente. Además, en la Fundación Equitas tiene un segundo nivel de consultas que manejará de acuerdo con las preguntas, las características de la pregunta, que si veis que es necesario y el tema lo requiere, pues dar un paso más allá de estas preguntas y respuestas a través de los ordenadores y de la página web y poner en contacto a esta persona con un profesional del derecho que le pueda aconsejar de manera más directa. Evidentemente, al final, si quieres que va a solucionarse, tendrá que verse de acuerdo con el notario o el profesional que corresponda. Dos temas que veis que son muy interesantes y entonces hemos dejado encima de aquella mesa, donde tendría que estar también el folleto, que no está, pues hemos dejado dos papeles. Uno es una hoja con las direcciones de correo electrónico y las páginas web de la Fundación y la Asociación UNITER. Y el segundo es una hoja de inscripción en la Asociación UNITER. Si aquí hay algún ex trabajador, empleado del grupo BBVA que no sea todavía socio de la asociación y quiere compartir con nosotros esta aventura solidaria de mejorar la calidad de vida de los asociados, pues ahí tiene el vehículo, o si no, que la página web nuestra también tiene la forma de hacerlo. Estamos muy esperanzados y muy ilusionados con este tema, con esta colaboración, que creemos que puede ser muy útil a todos los asociados y a todas aquellas personas que, sin ser asociados, vienen a nuestras reuniones y acceden a toda la información. Y yo no me quiero detener más porque creo que lo importante aquí es otra cosa. Pero yo creo que el formato que Almudena ha elegido para esto, que Almudena tiene como han dicho, es un hablar agresivo y muy interesante. Creo que va a ser una charla relativamente corta y un periodo muy amplio de preguntas y respuestas. Nada más, ¿no? Alejandro, esto, ¿te has presentado a Almudena?
Soy impresentable. Almudena Castro Quemona. Leona Martínez. Pues es la directora y notario de un pueblo de Barcelona y es directora general de la Fundación Équitas. Eso es. Y comparte su tiempo entre la Fundación, a la que dedica el tiempo que puede los viernes, y sus obligaciones como notario de un pueblo de Barcelona. Esa es la pregunta. Que le haya preguntado, Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que desde la Fundación estamos encantados de haber podido llegar a firmar este convenio, que nace de un buen amigo común que nos pone en contacto, que es un gran notario de Sevilla, el jubilado, que se llama Rafael Lea, que se nos pone en contacto con Alejandro, y rápidamente Alejandro y Paulino hicimos la primera reunión y vimos la coincidencia de objetivos, con lo cual gracias a los dos, ¿sí? Tanto a Alejandro como a Paulino, por confiar en nosotros. Yo espero no defraudar las expectativas. Agresiva no, lo que soy es muy llano, ¿sí? Todos somos profesionales, pero el derecho es muy complicado, con lo cual, si alguno es profesional del derecho, que me disculpe si me ve que soy demasiado llana, pero prefiero explicarlo sencillo, utilizando menos terminología jurídica, porque lo importante es eso. El folleto a mí me parece maravilloso, es ideal, son 100 preguntas muy diversas, desde las prestaciones sociales, las pensiones, que es una de las cuestiones que les preocupan, temas de voluntades médicas anticipadas, temas de tutela, temas de hijos con discapacidad, un abanico de respuestas. Me lo acerco y así se me ve mejor. De preguntas y respuestas de forma muy sencilla, me da mucha pena que me sé, pero hemos preferido mantener el juntarnos hoy en esta charla coloquio que tener el folleto a su disposición. Hoy nos vamos a centrar, sin perjuicio que me quieran preguntar lo que deseen, en lo que nosotros denominamos el kit de prevención, ¿sí? Otro día, en otro momento, hablamos de materia testamentaria. Y luego también es importantísimo que ustedes también les digan a los de la asociación qué temas les preocupan, ¿sí? Para saber dónde está el interés por parte de cada uno de ustedes en relación con la información que nosotros les podemos dar. Llevo ya de notario 15 años, tengo 15 años de ejercicio. Sí, gracias. Pero tengo que quitar, aprobé muy jovencita. Gracias. Aprobé muy jovencita, eso sí es verdad. Pero ya estuve en un pueblo en Molina de Aragón, 6 años de ejercicio ahí en Guadalajara. He ejercido en Barcelona, capital, y hace 2 o 3 años decidí irme a Barcelona, capital, a un pueblo cercano. Por un lado, para poder mantener a los empleados del despacho, porque yo estaba convenida con mi hermano y la crisis nos azotó a todos. Entonces, para mantener a los empleados, decidirme trasladarme yo, y también buscando un poquito de tranquilidad. Porque si todos ustedes, y si me permiten, les llamo de tú, todos vosotros, que habéis estado en el día a día del ejercicio, esto ya cada vez está en una vorágine, ¿sí? Y más en el ámbito bancario, es terrorífico. Pues cuando hablo del kit de prevención, de supervivencia, alguno habla de kit de últimas voluntades. A mí no me gusta ese nombre, porque parece que nos están matando ya, ¿sí? Entonces, kit preventivo, ya está, no hay más. O el pack preventivo. Entonces, es muy común que cuando vienen a vernos al despacho, miren, ¿qué hacen unos notarios en una fundación? Pues porque estamos en el día a día y nos viene mucha gente preguntándonos sobre el hijo con discapacidad, cómo lo puedo proteger, el tema testamentario. Pues es muy común a todas las edades, no a la tercera edad. Yo dentro de poco voy a hablar de la quinta edad. O sea, mi madre tiene 83 años, 82 años, está como una flor bendita, y desde los 65 dice que está en la tercera edad. Pues sí, desde la cuarta a la quinta, hay un momento. Lo importante, siempre tenemos, lo importante es cómo llegamos, ¿sí? Y sobre todo, quién se ocupa de nosotros y cómo nos protegemos, ¿no? Entonces, es muy común la preocupación de dejarlo todo muy bien arreglado para el día que yo falte, es decir, el testamento, déjemelo bien atado, o tal, que no haya peleas, que tal, no sé qué, pero muy poco común que pensemos en nosotros mismos en vida, ¿sí? Y no va ligado con la edad. Yo tengo amigos de 40 años que les ha dado un ictus, ¿sí? Y que se han visto mermados en las facultades en el día a día y no lo tenían previsto, y les ha venido de repente un mundo que te vuelve loco, porque empieza el ámbito legal, jurídico, de la incapacitación, el poder, etcétera, etcétera, y el ámbito social de la ley de dependencia, las prestaciones sociales, el certificado de discapacidad, que es otro mundo, ¿sí? Entonces, yo me voy a centrar en el jurídico, en quién asume mis asuntos. Entonces, antes del 2003, y si muchos de vosotros habéis estado al frente de la entidad bancaria, antes del 2003, el Código Civil, cuando a una persona le faltaba capacidad para decidir y había otorgado un poder con anterioridad, no estaba muy claro si el poder continuaba, no continuaba, si valía, no valía. En la práctica se utilizaba, no se decía nada, y en muchos casos se solucionaban y en otros casos había abusos, y es así, ¿sí? En el 2003 se reforma el Código Civil, que es un poder, y perdonen, es un instrumento que habilita a otro a actuar en mi nombre, es eso, ¿sí? Es un documento que habilita a otro a actuar en mi nombre. Y con la reforma del Código Civil, se reforma en 1732, y se dice:
el poder continuará valiendo, y dejadme que utilice esta expresión, siempre que el poderante, es decir, el que otorga el poder, haya dicho que valga. ¿Sí? Es decir, que a pesar de que yo no tenga capacidad, lo pueda usar la persona a la que le he dicho yo, que puede actuar en mi nombre. Y recoge dos figuras. Una es el poder que subsiste. El poder que subsiste es el que yo le permito ahora a Alejandro y le confiero poder para que haga una actuación en mi nombre frente a la administración. Desde ya. Si le pongo una cláusula de subsistencia, es desde ya y a pesar de que me venga una discapacidad. ¿Sí? A pesar de que me no pueda decidir. Ese poder es correcto, está bien. Ojo con a quién se otorga ese poder, quién puede actuar. Pero a mí el que me maravilla es el poder preventivo, o sea, el puramente preventivo, el que digo, Alejandro podrá actuar en mi nombre siempre y cuando yo no pueda decidir. ¿Sí? Y esa figura está recogida y es muy desconocida. ¿Por qué? Porque lo que estoy evitando es que tengan que ir al juez a incapacitarlo y a nombrar un tutor. Y todos que habéis estado al frente de entidades bancarias y trabajando día a día, sabéis que cuando de repente hay un momento en el que no se tiene capacidad, tiene que intervenir la autoridad judicial. Bueno, ahora ya no es necesario. ¿Qué pasa? Es un instrumento que hay que darlo con mucho cuidado. No es el poder tipo modelo general de lo que llamamos todos poderes de ruina a favor. No. Hay que hacer un traje a medida. Entonces, el poder preventivo también tiene que tener una estructura muy clara. La primera, una exposición de motivos. ¿Por qué confiero este poder? ¿Sí? Donde explico mis deseos, que quiero vivir en mi casa, que me tengan que poner 3 personas de asistencia continuada y no me quiero ir a una residencia. Que si me tengo que ir a una residencia, ¿quién tiene que elegir la residencia? Porque si tiene que elegir la residencia aquel que se beneficia de mi futuro patrimonio, me va a beneficiar de una residencia muy distinta que si le permito a otra persona que no se beneficia de mi patrimonio elegir la residencia, alguien de confianza. Mis inquietudes vitales, si a mí me gusta ir a la peluquería, y claro, soy mujer, eso no veo a una. Somos minoría, es lo que pasa. Sí, si a mí me gusta ir a la peluquería todas las semanas y que me hagan la manicura, que me la sigan haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy común que como ya no me entero, ya no me lleva. ¿Sí? Entonces, todos esos aspectos personales y esa exposición de motivos hay que hacerla constar y hay que trabajar bien, tanto qué es lo que yo hago normalmente y qué es lo que deseo y cuáles son mis inquietudes, y después, una vez que he visto, y cuál es mi patrimonio también. Porque si yo soy director general de una empresa, pues hay que deslindar el ámbito empresarial del ámbito familiar. ¿Sí? Si yo tengo una casa y lo único que tengo es la administración del día a día, que las facultades son menores. Si tengo casas en alquiler, hay que dar poder para pleitos, que como yo no tenga capacidad y el inquilino no me pague, el desahucio no lo hace nadie. ¿Sí? Porque no le he permitido a nadie actuar en mi nombre para repagar la renta. Yo soy el inquilino y lo pago, que me desahucie a alguien, porque en cuanto vaya a poner la acción de desahucio, me van a decir que no tengo capacidad, me van a pedir la incapacitación para desahuciar. Entonces, hay que hacer una radiografía muy panorámica y examinándonos de qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos vemos. Una vez dicho esto, hay que deslindar facultades. Y yo, recomendación, facultades generales no. O sea, yo estoy muy cansada de ver poderes con urbanizar, constituir sociedades. ¿Pero qué sociedades vamos a constituir? Si yo no tengo que constituir ninguna sociedad. Avalar, ni de broma, ¿sabéis lo que son los avales? O sea, el gran peligro del siglo XXI, ¿sí? Que además no se extinguen por muerte, pasan. ¿Sí? Cuestión que es desconocida. O sea, se lo comen los de abajo, porque no se extinguen. O sea, avalar jamás, hacer donaciones tampoco, no se pueden, aceptarlas las que quieras. Si me quieres hacer regalos, todo lo que quieras. Pero hacer los regalos, ninguno. Entonces, hay que hacer un trabajo de deslindar facultades. Y luego pensar, vamos a ver, ¿en quién confío? Es muy común la confianza mutua entre cónyuges que llevan, o parejas estables, que llevan mucho tiempo juntos durante toda la vida. A veces digo, como dice mi madre, me va a hacer un agujero. ¿Sí? Pues vale, los cónyuges se pueden apoderar recíprocamente. Si a mí me falta capacidad, decide tú, y si a ti te falta capacidad, decido yo. Tened en cuenta que además aquí la mayoría estáis asados en gananciales. Con lo cual, si hay que disponer de algo, es codisposición. Y si uno no puede disponer porque le ha tenido una discapacidad, ya tenemos que ir a juzgar. ¿Sí? Imagínate que necesitas desde la casa para cambiar de un cuarto a un local bajo. Como necesites de codisposición y no tengas un poder preventivo, al juzgado. Y si te toca un abogado que te lo hace como medida cautelar 1320, que te permite, sin incapacitar, suplir la autorización judicial, perfecto. Pero que no te toque alguien que te diga que tienes que incapacitar, procedimiento de meses. Se me ha pasado. ¿Sí? Entonces, esto es prevenir. No quiere decir que nos vaya a pasar, pero nos puede ocurrir, con lo cual es medicina preventiva. Estoy cansada de que nos digan que si tomamos no sé qué, voy a tener más memoria, y todo el mundo se lo toma, la necesidad de soja o la raya polli, pero en el ámbito de la persona no tomamos precauciones, ¿no? Pues deslindar las facultades es súper importante. Y en el ámbito empresarial, por ejemplo, si yo le encomiendo
a mi marido, que dirija mi empresa, me la uno, hablando en cristiano. ¿Sí? En el ámbito personal, que lo haga mi marido. Pero en el ámbito patrimonial de la empresa, que lo haga mi marido con alguien. ¿Sí? Las facultades de gestión ordinaria, es decir, ir al banco, poner un pleito por si no me pagan un alquiler, en función de lo que tenga. Una reclamación frente a Hacienda, que hay que reclamar porque no me hacen la devolución de Hacienda o porque me ha llegado la complementaria. Todas esas cosas ordinarias, el dinero de bolsillo, disponer de un dinero hasta un tanto al mes, todo ese tema frente a la administración, pues sí que lo puede hacer una persona, es raro que le hagan un agujero, ¿sí? Ahora bien, vender y todas las facultades que implican la despatrimonialización de una persona cuando está en situación de discapacidad, ahí pones controles. Entonces, si tenéis varios hijos, no pongáis solo a uno. Vamos, le estáis dando el poder absoluto para hacer todo. Y no es desconfianza. Yo soy la pequeña de 6 hermanos. Y en mi casa lo tiene. Y lo tenía mi padre, ya falleció. Lo tenía mi madre para mi padre, mi padre para mi madre. Y en defecto de ellos, de 6, actuamos para las cosas importantes 3. ¿Por qué? Porque todos somos muy buenos hasta que dejamos de hacerlo. ¿Sí? Y a veces no son los hijos, son los que están hablando de los hijos. ¿Sí? Entonces viene el postizo, que te empieza a comer la oreja. ¿Sí? Entonces es la vida. O sea, no estoy descubriendo nada, es una situación real en la que nos encontramos y que suele pasar. Con lo cual, se puede decir, bueno, pues de mis hijos que actúen. Si son 2 hijos, pues que actúen los 2 conjuntamente. Ya es raro que los 2 se pongan de acuerdo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para la residencia, pues mi amigo íntimo, que les dé consentimiento también. Porque mi amigo íntimo no se va a ver beneficiado de o el cura, o el médico, o quien queráis. Hay que ir pensando, vosotros tenéis que hacer una labor de en quién confío y a quién confío en mis asuntos. ¿Sí? Eso es importantísimo. Y las facultades, es la técnica jurídica la que tiene que redactar todas aquellas cuestiones o todas aquellas facultades que vosotros vais a necesitar si vosotros no podéis decidir. Siguiente cuestión fundamental, ¿cómo se acredita? Y yo ya no puedo decidir. Y ahí otra vez la técnica jurídica. ¿Qué aconsejamos? Desde 2 certificados de 2 especialistas en medicina legal independientes, ¿sí? Que acrediten que efectivamente las facultades se han visto mermadas, con lo cual no tiene capacidad de decisión. Que el propio especialistas que sean independientes y que sepan de esto, no el nefrólogo que me haga un certificado. ¿Sí? Tiene que ser especialista en medicina legal porque es el que tiene conocimiento de lo que implican las consecuencias jurídicas y la merma de facultades. Otra vía puede ser perfectamente, en el caso de que intervenga un notario en el acto que se vaya a hacer, el propio notario, al ver a la persona, diga es que no tiene capacidad para actuar y entonces ya interviene. Es muy importante por eso el determinar el momento en el que empieza. Y el momento en el que empieza, yo siempre aconsejo los certificados médicos independientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitaré la copia autorizada, que es la que lleva el sello del notario, la que solo lleva el sello de Europa tan mono y nuestras firmas que son tan rojinos y nuestras cosas de las tan monas. Necesitará esa copia autorizada más los 2 certificados médicos para poder actuar. ¿Sí? Y las facultades, por favor, deslindadlas. O sea, es que la joya de la corona no se venda. O que me pongan 3 personas que me asistan o cuando por la residencia. Es que me pasó con una señora de 90 años que yo la encontré leyendo en francés, me quedé pasmada. Tenía 8 hijos, habían fallecido 2. El poder preventivo que hizo, se rompió la cadera y tenía que ir a una residencia. Y estaba en la residencia en ese momento. Entonces ella todo su amor era volver a su casa como es lógico y normal. Pero era consciente que hasta que no se le arreglara la cadera no podía. El poder preventivo que hizo fue la gestión ordinaria, no se la dio ni a los hijos ni a los nietos. Se la dio a una persona en la que confiaba juntamente con un hijo, a los 2. Y luego todo lo demás, de los 3 que habían fallecido no había descendientes, y de los 6 que puso, en vez de a los hijos, puso a los nietos, uno de cada rama para actuar. ¿Sí? Me diréis, ¿eso complica el tráfico jurídico? Sí. Por eso siempre es importante deslindar entre gestión ordinaria y gestión extraordinaria y disposición de bienes. Vosotros sabéis perfectamente que para mí el que haya controles es importante. ¿Sí? Y que mejor, yo siempre digo que nadie es mejor juez que uno mismo. Yo sé perfectamente quién quiero que me cuide y quién quiero que me atienda. ¿Sí? Lo que hago es evitar que me evite la ocasión de el peligro, ¿no? Entonces le pongo una serie de mecanismos. No es desconfianza. Lo digo porque a mí mis padres, hablo muy rápido, si hablo muy rápido me paráis. A mí mis padres me querían conferir el poder. Soy la pequeña, no soy la que estoy soltera, soy la que más me ocupo. Y les dije, no, pero por una cuestión de responsabilidad. Yo no quiero que el día de mañana mis hermanos me puedan echar en cara que yo me han negado. ¿Sí? O sea, no, yo sé perfectamente, se fían de mí, se fían de mis hermanos. Y luego también les dije, y a mí se me puede ir la cabeza. No la pierda, que la puedo perder por un ictus, sino que me puede venir pero repítame que lo diga, Juano de 50 años y me vuelvo loca, ¿no? ¿O no? Ah, también, pero es que me he encontrado mal con los no, es por la estadística, ¿no? Porque es muy común el miedo a tema de cuidador y todas esas cosas, ¿no? Entonces,
y de 30 y de 25, con lo cual, como todos somos capaces de todo, y no es desconfianza, es decir, yo prefiero, digamos, no quiero tener la carga y la responsabilidad yo sola. O sea, es una cuestión que hay que involucrar a todos, ¿sí? Con lo cual, no es desconfianza, sino que se incardine la familia. Además, si quiero, puedo poner medidas de control, es decir, que actúe uno, pero que le controlen los hermanos. Es decir, el que firma, el que tal, no sé qué, es el que dijo que le he permitido, pero a los otros lo que les digo es ríndele cuentas todos los años. Por ejemplo, si por ejemplo uno vive, porque hoy en día los hijos viven, no sé quién de ustedes me estaba diciendo que uno vive en Calpe, otro en Oslo, y otro en ¿ves? Y otro en Cambridge, ¿no? Entonces, como ponga un mancomunado en Cambridge y en Oslo, tal, esto va a ser un Israel, ¿sí? Entonces, pues al de Calpe, pero que rinda cuentas a nosotros, ¿sí? Y que para las actuaciones importantes, pues a lo mejor el de Cambridge tenga vida consentido, ¿no? El día a día, el de Calpe, etcétera, etcétera. Solo para el caso que yo no pueda decidir. Se cierra además, nosotros cuando autorizamos estos poderes, lo comunicamos al registro civil, ¿sí? ¿Por qué? Por publicidad. ¿Para qué? Para que si alguien quiere iniciar un procedimiento de incapacitación, el juez sepa que hay un poder preventivo, ¿sí? Y entonces el juez valorará si mantiene el poder porque no hay desprotección o si inicia un procedimiento de incapacitación. Hay veces que se intenta incapacitar a nuestros mayores porque no estamos de acuerdo con las decisiones que adoptan. ¿Sí? Y como ya, perdónenme la expresión, está nada, es que ya no sabe lo que hace. No, y sabe perfectamente lo que está haciendo. ¿Sí? Pero ya se lo cuestionamos, y se lo cuestionamos muchas veces con, sobre todo es cuando afecta al patrimonio que me van a dejar. Ahí es cuando lo cuestionan, y si no nos fijamos en la duquesa de Alba. ¿Sí? Es así. ¿Sí? Entonces, hay una publicidad a través del registro civil para poder que se sepa que existe este poder preventivo y que no es necesario un inicio de procedimiento de capacitación. Y también por tranquilidad, porque a pesar de que si yo he puesto un montón de controles y he hecho el maravilloso poder preventivo y todo lo demás, tengo la desgracia de que hay un abuso, pues la justicia reparadora del daño, que son los jueces, me pueden paliar esa situación de abuso. ¿Por qué no llamamos el kit de previsión, o de prevención mejor dicho? Porque el siguiente documento es la autotutela. Es decir, yo siempre lo hago en un mismo documento: poder preventivo, autotutela y voluntad médica anticipada. ¿Autotutela qué es? Yo le digo a su señoría, si en algún momento alguien inicia un procedimiento de incapacitación contra mí, señoría, yo le digo quién quiero que sea la persona que me represente, es decir, mi tutor. Pero es que el cortapega de los ordenadores nos ha anulado el cerebro, ¿sí? Y eso a todos los profesionales, a los del derecho más. ¿Por qué? Porque el artículo 223 del Código Civil, que se te permite esta figura, dice: cualquier persona con capacidad suficiente podrá, en previsión de su futura incapacitación, establecer cualquier disposición sobre su persona y sus bienes, incluida la designación de tutor. Y somos, perdónenme la expresión vulgar, una banda de vagos. Y lo único que hacemos es: quiero que sea tutor Pepe. Y nos hemos comido todo lo anterior, cualquier disposición sobre mi persona y mis bienes. Es decir, exposición de motivos, decirle al juez dónde quiero residir, cómo tengo que decidir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo, porque tened en cuenta que vosotros no lo vais a poder decir. Es que en ese momento ya no lo vais a poder decir, tenéis que dejarlo escrito antes. Y se utiliza muchísimo, y os vais a sorprender, para, bajo ningún concepto, que mi tutela la tenga tal persona, para excluir muchísimo. O sea, para la exclusión. En la autotutela entiendo yo que si uno da un poder preventivo, ya no te pueden incapacitar. No te pueden incapacitar. Pero si imagínate que un hijo inicia una incapacitación, un tercero inicia una incapacitación, el juez va a valorar. A ver, el poder funciona y no hay desprotección, lo mantengo. El poder no funciona y hay desprotección, voy a ver si es necesario nombrar un tutor. Y ahí le estoy diciendo al juez, es que tengo lo mismo que en el poder, es decir, la misma persona, las mismas facultades, la misma. No es necesaria la incapacitación, pero puede existir, ¿sí? Justamente lo que hago es evitar la incapacitación. Pero a veces, porque no están de acuerdo en cómo se ejercita, hay hijos que lo intentan, o hijos o sobrinos o familiares, si no tengo hijos o sobrinos. Y no. Sí. Quizás que no he entendido. Perdona, como eso está retransmitido por televisión a través de la página web, no tengo el micrófono, levanta un poco la voz para que puedan escuchar los que están. Vale. No, yo he impuesto la boquilla. No, entendiendo una cosa bien, vamos a ver. Si yo he escrito una serie de procedimientos en lo que es el poder preventivo y he dicho que tiene que ser esa persona con estas limitaciones, etcétera, y lo repito en el poder, si el juez considera que estoy incapacitada y que realmente no estoy bien atendida con la primera instancia, con el poder preventivo, para llevar el tutor, si va a ser lo mismo, es algo igual. No, porque el juez, si te están atendiendo bien,
lo va a dejar igual, no te va a incapacitar, va a archivar el procedimiento y va a continuar. Si están abusando de ti y no hay una buena protección, el juez, con resolución motivada, se puede apartar de lo que tú digas, pero lo tiene que motivar. No sé si me explico. O sea, es cerrar. Yo he hecho un poder preventivo, pero por si acaso, una de dos, alguien me intenta incapacitar aún no queriendo, y acordaros de Díaz Estefano. Caso de él intentar incapacitar. La duquesa de Alba también. Solo la dejaron en paz cuando donó. Perdón, se ha salido el pelo por la culata, porque las donaciones se tienen en cuenta para calcular la legítima y la legítima es irrenunciable. Sí, no sé si lo hayan hecho, pero bueno, ese no va conmigo. Si alguien me intenta incapacitar, el juez va a decir, tiene un poder preventivo. Pericial, venir a verte, a ver cómo estás, a ver quién te atiende, ¿va? Pues si no le pasa nada a esta señora. ¿Sí? Entonces, no hay que incapacitar, archivo expediente, continúa con el poder preventivo. ¿Sí? O dice, bueno, a pesar de que tengo un poder preventivo, puede hacer dos cosas. Mantengo el poder y si hay algo que falta, le nombro a alguien que será la misma persona del apoderado para hacer otra cosa. Imagínate que nos hemos olvidado de poner el poder para pleitos y hay que hacer una reclamación judicial para reclamar una renta, ¿vale? Y para el supuesto en que haya abuso, dirá, esta persona ya no puede tener, no le puede representar este apoderado, porque por mucho que nosotros hayamos intentado prever todas las posibilidades, me ha salido rana. Por eso digo que si es el mismo al que luego yo... Entonces el juez se aparta. El juez se aparta. Y entonces, al apartarse el juez del nombramiento de la persona que yo he dicho, hay un llamamiento legal. ¿Sí? Yo quizás no lo he dicho. Si yo no digo nada, la ley llama cónyuge, hijos, tal, hay un llamamiento legal como en la sucesión cuando no hay testamento, llamamiento legal. Que el juez tiene que estar primero lo que yo digo. ¿Sí? Lo que hago es alterar ese llamamiento legal. Si, imagínate, por ejemplo, unos padres que nombran tutor a un hijo, que hoy en día está estupendo ese tutor y dentro de 5 años es drogadicto. O sea, ese se le puede nombrar. O yo he nombrado un apoderado preventivo que estaba estupendamente cuando yo lo he otorgado y 10 años después se me ha vuelto drogadicto. O sea, el control posterior del juzgado existe y es necesario. ¿Sí? Entonces, el juez dirá, no se puede nombrar a esta persona porque ha usado el patrimonio, porque usted tiene unas adicciones, porque en realidad estaba beneficiándose de y entonces se apartará. ¿Sí? Lo que estoy intentando es prever que si no es necesario, no se ponga en marcha el procedimiento. Y si lo ponen en marcha, si mi sistema de autoprotección privado funciona, el juez no entra. Vale, entonces conviene nombrar a una persona distinta a un tutor, entiendo, ¿no? Para que por si acaso... Puedes nombrar, puedes decirlo perfectamente, si la persona que yo he nombrado como apoderada, si estas personas están ejerciendo bien el cargo, etcétera, 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 que no sea necesario la incapacitación, y si fuera necesario que fueran ellas. Si no están ejerciendo bien el cargo, entonces que sea otro. Claro. O sea, la literatura jurídica, nosotros somos creadores del derecho. Yo siempre he definido mi profesión como un modisto, y os sorprenderéis. Soy un modisto. O sea, yo hago un traje a medida. ¿Sí? Lo que pasa es que no somos acostumbrados a modelos. Y los modelos no funcionan. ¿Sí? Porque tu familia y la mía son distintas. Tus circunstancias y la mía son diferentes. ¿Sí? Y la composición, dónde viven, dónde están, es que es totalmente distinto. Y los modelos no sirven para nada. ¿Sí? Entonces, vosotros nos dais las telas, que son vuestras circunstancias de vida. Yo tengo el hilo, que es la ley, y la aguja es mi pluma. Mi pluma. ¿Sí? Entonces, a ti se te sienta estupendamente el amarillo, pero a ti te la pongo un tiro. Imagínate, pues tú no funciona. ¿Sí? Entonces, sí que es importante el cerrar. Yo aconsejo el nombramiento de autotutela previendo. Es decir, oye, si funciona el apoderamiento preventivo, yo no quiero ningún tutor. Si no funciona el apoderamiento preventivo, que entonces lo ejerza tal persona o tal otra. Y no tengo familia, ¿qué puede pasar? No tengo hijos, no tengo nada, no tengo padre, ¿a dónde voy? ¿Quién cuida de mí? ¿Sí? Por eso yo soy un matrimonio sin hijos. El poder concedes el poder preventivo con todas las cláusulas, cojo a todas las disposiciones, pero ¿quién ejerce, aparte de mi mujer si vive, a no tener hijos que pueden denunciar que no se está llevando bien ese poder? ¿Quién controla eso? ¿El Estado controla? ¿Hay alguna? El Ministerio Fiscal debe controlar. ¿Pero de hecho o a través de de derecho? seguimiento? De derecho. De derecho tiene comunicación. De derecho tiene obligación de controlar cualquier situación. Tiene obligación. Vamos a ver. No, pero mi pregunta es, si estoy mal atendido, voy bajando a ese nivel de técnico. ¿Por quién? ¿Por tu esposa? No, por mi esposa, y yo pregunto, el haber, me habéis dicho que queda registrado en el registro civil. ¿Hay algún organismo en este momento que en ese caso de no haber hijo controla eso, si eso queda un papel, pues el juez lo reclama, pero si no, no se hace nada? Mezclamos ámbito social y ámbito jurídico. Cuando hay abuso en el ámbito social, los que se dan cuenta, en primer lugar, son los trabajadores sociales. Y diréis, ¿esos quiénes son? Los que están, sí. Pero claro, nosotros no somos un perfil de situación de desamparo, Nosotros no, ninguno de los que veo aquí estamos en situación de desamparo. Los trabajadores sociales normalmente están en familias desestructuradas, con pocos recursos, etcétera, etcétera.
En tu caso, ¿qué te aconsejo? Me preguntas. Tienes mujer, no tienes hijos, pero si tienes personas de confianza a tu alrededor, piensa en quién. ¿Sí? Y si no hay personas de confianza, porque a veces los lazos de familia, de sangre, son como son, y los lazos de amistad a veces son como si fueran de sangre, ¿sí? Y si no, hay unas entidades que se llaman fundaciones tutelares. Y cuidado, es decir, son entidades que se dedican a la protección de las personas que se encuentran en situaciones de desamparo, discapacidad, incapacitación, etcétera, etcétera, que pueden asumir perfectamente la facultad de aportado preventivamente porque no tienen ánimo de lucro, pero esto como embolica. Es decir, busque y compare, son muy variadas, busque y compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Porque el caso que me está contando es lo mismo que unos padres que solo tienen un hijo con discapacidad. Y es a quién le dejo yo cuidado. ¿Sí? Es el mismo. Yo siempre les digo, hay fundaciones tutelares, vaya a verlas, ¿sí? Vaya a verlas y diga, a ver cómo ejercen el cargo, a ver cómo tal, porque también conocemos de supuestos de desfalco ejercitado por fundaciones tutelares y por tutores, ¿sí? Que yo quiero poner un control público en mi poder preventivo, lo puedo poner, bajo el Ministerio Fiscal, autonomía de la voluntad. Es decir, como incorporo yo, si el cargo lo ejerce ni mi familia, ni mi esposa, ni mi hijo, ni tal, un tercero que he elegido como fundación tutelar porque me he ido a verla, a ver cómo está y tal, no sé qué, y parece que funciona bien, pero claro, funciona bien hoy, dentro de 10 años puede funcionar fatal, incorporo como control al Ministerio Fiscal, órgano de control del Ministerio Fiscal, de la voluntad. Es que el Ministerio Fiscal, tenemos una idea del fiscal como Perry Mason, por Pace, ¿sí? Entonces estamos todos con el penal. El Ministerio Fiscal es el que por Constitución española tiene encomendada la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las personas. El ministro, no. En Madrid hay fiscalía especializada, y así ha habido casos de abusos, Hay fiscalía especializada. Hola, Francisco, que viene del curso de los ojos. Hay fiscalía especializada, hay fiscales especializados, hay casos y hay una voluntad y un control en relación con los mayores. Por ejemplo, las personas mayores que se encuentran en residencias están siendo ahora sometidas a un control por parte del Ministerio Fiscal con los directores de la residencia, es decir, quién está aquí, quién no está aquí, etcétera, etcétera. No es impersonal, venimos ahora mismo de un curso con jueces y fiscales y está el fiscal penal y está el fiscal civil. Y el fiscal civil es justamente el que se encarga de la defensa de los derechos, de la promoción de la autonomía, es el que examina y el que participa en todos los procedimientos de incapacitación. O sea, que tiene cara y ojos. Hay un teniente fiscal, hay un fiscal jefe, hay un encargado de discapacidad. O sea, que no es... Yo siempre soy partidaria de los controles privados, ¿sí? Porque son más ágiles, ¿sí? Si nuestro estado burocrático se cree que poner en marcha, cuesta más. Hay un caso concreto de una paciente que tenía un hijo discapacitado mayor que estaba en una residencia, en la cual había dejado, si moría él, mientras estaban los trámites, un seguro de vida para que cobrara inmediatamente y pusiera de dinero. Murió este señor y entonces se lo quedó como desamparado el tipo pero estaba en Albacea, que el controlador de la herencia. Y entonces se metió por medio de la sociedad de tutelas, que depende de la pública, que depende de la Comunidad de Madrid. Y lo primero que hizo la sociedad de tutelas es pedir el importe del seguro de vida para administrarlo. Claro, como esa de tutelas suelen tener marcas tan flojas de fondo y tratan con las públicas, tratan gente generalmente sin recursos, porque le vendría muy bien disponer unos cuantos cientos de miles o lo que fuera, pero exactamente igual para disponer. Evidentemente intervino en la Albacea o que sea, que realmente institutor y acabó el tema. Pero hay que tener cuidado con... Pero sobre todo es, aunque no haya hijos, fíjate yo que estoy soltera, sin hijos, que tengo 5 hermanos mayores, supuestamente, ¿y a mí quién me cuida? Claro, ¿sí? Pues si no hay hijos, no hay familia, ¿verdad? No sé qué, me vienen los amigos, ¿sí? ¿Y quién confío? Porque yo siempre, en el último recurso, si es necesario, uso una entidad que funcione bien, que siempre que sea privada. Me vais a permitir, aunque me puedan decir lo que quiera, pero soy católica practicante, y si puede ser religiosa mejor, porque supuestamente me van a cuidar mejor, o no, no lo sé, pero yo es mis principios y mis valores. Pero en principio, más feo que me lo haga una monjita que me lo haga tal, pero bueno. Pero todo se modifica, porque también no se me ha pasado el caso, ¿sí? O sea, me han contado una reclamación en relación con un tema de un sacerdote, porque a ver, el hábito nace al monje, ¿sí? Eso es así, todos somos seres humanos, con lo cual. Pero es buscar, si no tengo hijos, si no tengo familia, si no tengo tal, si no tengo primos, amigos, ¿sí? Amigos, relaciones de familiares, ¿no? Entonces, y la tercera pata del kit de prevención es las voluntades médicas anticipadas, ¿vale?
Las voluntades médicas anticipadas es un jardín de regulación la que hay, porque tenemos la regulación nacional, 17 regulaciones autonómicas, sí, más además 17 archivos, que para coordinarlos con el archivo nacional hemos tardado un montón de tiempo, ya están coordinados. ¿Qué documento es ese? ¿A qué se refiere? Va dirigido al ámbito sanitario, ¿sí? Es decir, que no se me apliquen tratamientos paliativos del dolor o que se me apliquen tratamientos paliativos del dolor cuando se me acorte la vida, evitar el ensañamiento terapéutico, temas de donaciones de órganos, temas en relación con los entierros. O sea, hay mucha gente que dice, no, mi entierro tal, yo quiero que me incineren, póngame en el testamento. Digo, no, tarde, testamento no se puede otorgar porque hasta transcurridos 15 días del fallecimiento. Como lo pongamos ahí, creo que ya no llegamos, estamos mal, ¿sí? Entonces, es ahí. No es eutanasia, ¿vale? Si alguien quiere que se le aplique la eutanasia, pues con la salvedad legal de que sea permitida nuestro derecho está prohibida, ¿sí? Es penalmente prohibida. Pero a mí, sí, la eutanasia, la activa. El ensañamiento terapéutico permitido, el tratamiento paliativo del dolor con mucha corte de la vida permitido, la eutanasia activa que me bota el cóctel molotov, no. Que me pongan el cóctel molotov, no. Sí, entonces, pero ha habido gente que yo he tenido en el despacho que lo quería. Entonces, lo que quiero decir está prohibido. ¿Sí? Pues si en el futuro llega tal, no sé qué, no sé cuántos, coincidirá o no con mis valores, pero es su deseo. Yo no soy quien para opinar. Entonces, si en el futuro se llega a aprobar, etcétera, etcétera, es una cuestión además que cuanto más mayor me hago me preocupa más, porque como dice mi madre, yo me acabo de enterar que a partir de los 70 años, esto es muy de mujeres, las mamografías ya no son obligatorias. No. Claro, yo digo, mamá, hace mucho tiempo, desde los 50 o desde los 45 hasta los 60, automáticamente la administración, la sanidad, te manda una citación, revisión, tal. Digo, hace mucho tiempo mi padre falleció, era médico. Entonces, el médico de cabeza nos dice, no, es que aparte de los 70, claro, algo sí. Claro, discriminación por edad, totalmente. Es ya no situación de riesgo, ya si la pues es mayor, va a correr más lento, etcétera, etcétera. Pues resulta que esa es la filosofía que tenemos en la administración y cada vez va a ir más a más. Porque somos un continente cada vez más envejecido, cuyos costes son importantes, por lo cual a mí el tema de las voluntades médicas anticipadas me importa y mucho. Fundamental en este caso, la designación de la persona que va a ser el interlocutor con el equipo médico. ¿Sí? Llámalo representante, llámalo. Porque esa persona, yo no voy a poder tomar decisiones, yo no voy a poder decir que se me aplique, que me pongan morfina. Yo no voy a poder, porque no estoy en condiciones de. Pero el equipo médico se lo va a preguntar a alguien. Si la familia está toda conforme y está todo de acuerdo, no va a haber problema ninguno. Pero como empieza a haber decisiones encontradas, y suele haberlas, la estamos liando. ¿Sí? O sea, yo en el caso de mi padre tuvo cáncer terminal y fue todo absolutamente natural y sin problema ninguno. Pero puede haberlas, porque ya empezamos los hijos a opinar otra cosa y al final, mi pobre madre que va a tener que opinar. Sí, no nosotros, entonces los 6 opinando, le pongo la cabeza como un bombo y esto es un jardín. Y claro, y los valores que tiene cada uno, pues hay que tenerlo en cuenta, yo los puedo compartir o no. Sí, pero la manifestación de quién tiene que ser el interlocutor en relación con el equipo médico es importantísimo. ¿Sí? Teniendo en cuenta además, os reiréis de los registros que existen a nivel, porque es que cuando llegue al hospital se sepa que tenga un documento de voluntades médicas anticipadas. Claro, yo trabajaba en Madrid y me voy a la Costa Brava de vacaciones y resulta que los catalanes no llegaban, que yo tenía uno. Claro, los archivos eran autonómicos, no estaban cada uno con su sistema, para ella sí. Ahora ya está totalmente unificado, no hay problema ninguno y se tiene conocimiento de la existencia. Pero eso nos ha costado 4 o 5 años conseguir el archivo. Sí, es que el sentido común se me esconde las heridas. Pero conocimiento de la asistencia, perdón, a nivel de sanidad pública. Sí, claro. No sanidad privada. ¿Sanidad privada? No, los registros. No, sí, sanidad pública. Normalmente siempre tiene que darse. A ver, la persona a la que tú le has conferido que lo sepa. Yo creo que sería también, también, porque está en Yo es que no sé cómo te El acceso no sería... La clínica de sanitas de turno. Sí, además están todos en sanitas, porque yo también cogí claro. Yo creo que sí están. Tiene que tener acceso, sí, tiene que Acceso tener acceso, porque si no, eso sería una laguna. Claro. Pues me lo voy a apuntar. Sí. Esto de las mamografías, eso es obligatorio. Yo no soy médico, me encanta. Afecta solamente a la sanidad pública. Claro, no, a la privada no. Claro, mi madre lo hizo fue, el médico de cabecera le dijo, vamos a ver, si te doy, no te digan la citación porque a partir de los 70 años es obligatorio.
pero lógicamente puedes hacerlo. ¿Tienes seguro privado en Madrid? Sí. Vete por el seguro privado porque vas a tardar nada. En cambio, en la pública te van a dar citación o cita para dentro de pim, pim. Sí, entonces se fue por el seguro privado y luego ya se lo llevó. Lo que pasa es que los tratamientos, a mí, visto la cuestión mía, porque no soy médico, pero los tratamientos graves, gordos, fuertes, están en la sanidad pública. Está más caro que el agua. ¿Sí? Porque la privada no se gasta el dinero en eso. ¿Sí? Las pruebas rutinarias, todo eso, no me puede con la privada. Pero las pública, o sea, contra hierro, en tema de oncología, trasplante, la operación del corazón le hicieron a mi madre a la pública de cabeza. Sí, que se entiende que hay una persona designada, sí. Yo, será esta persona la que pueda hacer ese servicio también, ¿no? Sí, claro, perfectamente. Sí, pero llegar a detectar la persona y demás, todo ese sistema, al final tiene que ser una comunicación para que pueda el centro saber quién es la persona. Pero que la persona lo puede decir perfectamente. Claro, lo normal es que a quien le designas es cerca de mí y sabe que soy yo. Claro, exactamente, se designa a alguien que mi confianza. Entonces, claro, te digo, estoy designado. Que inicie de alguna manera, existe un registro, pues yo el que... Exacto, yo lo que no quiero es que tenga que viajar yo siempre bajo el brazo con el documento. Pero el designado está en el poder. El poder está en el registro. Aquí ni quien acredita que ese señor es la persona que está... No, porque ellos tienen... El documento es poder preventivo, autotutela y voluntad médica anticipada, ¿no? Entonces, son las tres cosas. Está la voluntad médica anticipada. Nosotros comunicamos al registro en la existencia de la voluntad médica anticipada la persona que es. Entonces, ya el médico se mete en el archivo y le sale quién es el representante. Por eso no hace falta ir, perdón que haga así, pero se pone de vacaciones a Costa Brava con la voluntad médica anticipada debajo del brazo. Porque entonces, que eso es lo que hacía falta cuando los 17 archivos iba cada uno por su lado. ¿Sí? Ahora ya eso no es necesario, por lo cual sí que tienen acceso. Yo estoy convencida de que los privados también tienen que tenerlos. Tienen que estar coordinados. Sí, la pregunta mía es, el acceso, imaginemos, el acceso a este registro de voluntades médicas anticipadas, habría que instarlo al médico o automáticamente el médico se va a meter en el registro. Depende del médico que tengas delante. Con carácter general, no todo el puede aplicar. Con carácter general, y como estamos hoy en día de protección de la autonomía, protección de datos, los médicos lo hacen. O sea, eso, es una de las cosas que me ha sorprendido la comunicación telepática que tienen en relación con las pruebas médicas. Es espectacular. Entonces una prueba no sé dónde y llega no sé qué y lo tienen en el ordenador y pues esto es lo mismo. En el momento en el que acceden a tu historial médico, que acceden siempre, les sale la existencia del documento. Según qué tratamientos también ya claro. Lo harán por protocolo para... Sí, pero siempre, sí, va por siempre. El protocolo es que lo consulto. El ámbito médico tiene por protocolo la consulta de la existencia del documento. Sí, y luego todo siempre va con la Artis. Es decir, yo he dicho que no me aplique el tratamiento, o sea, que vaya a seguimiento terapéutico, pero estoy con una O, porque me están haciendo una prueba, pues me van a hacer una tracotomía, porque no sé si me explico. O sea, porque no tengo una enfermedad degenerativa, no me va a pasar nada, pero me ha ahogado y es necesario, pues me van a hacer. Eso no es un tratamiento, no sé si, o sea, lógicamente todo dentro de lo que es la Artis, ¿no? Pero hoy en día el ámbito médico va... Sí. Lo que estábamos hablando antes del poder preventivo, sí. Es el de personas mayores que se discuta alguna vez si se va a quedar en casa, si hay que contratar a algún empleado del hogar o varios. Convendría poner en el poder que el apoderado puede contratar en nombre de la persona mayor a empleados, siendo el empleado no del apoderado, sino del apoderado, claro. Es fundamental. O sea, yo he dicho, más que vender, comprar, vender y todo lo demás, afianzar, celebrar contratos de trabajo, de asistencia. Es porque de asistencia, trabajo, efectivamente. E incluso también, ¿quién va a tener que tramitar todas las ayudas de la ley de dependencia y del ámbito de la discapacidad? ¿Sí? Porque nos está pasando que una cosa es el certificado de discapacidad y otra cosa es los derechos que te da la ley de autonomía personal y atención a las situaciones. Exacto, promoción de la autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia. Lo digo porque en la suegra de mi hermano ha tenido un ictus y se ha encontrado con todo este papelón sin poder preventivo, ya sabemos que Casa Herrera mucho de paro, pero bueno, nada más. Entonces, la dependencia, pasas un examen, te valoran, etcétera, etcétera, y te da el derecho a unas prestaciones, ¿sí? Prestaciones que pueden ser económicas, contratación de personal, ayuda domiciliaria, dinerito que te dan, o eliges tú una residencia, ¿no? Pues puedes indicar qué tipo de ayudas puedes querer. Pero nos estamos encontrando con que con la situación de crisis que existe,
sin haber sistema de protección de ningún tipo, ni poder preventivo, ni de nada, se está pegando a ver quién tiene el abuelo. ¿Por qué? Porque en vez de tener un centro de día, una asistencia, tal, no sé qué, yo digo, yo no quiero centro de día, lo cuido yo, le enchufo delante de la tele. ¿Qué es lo que hace? Que conmigo va a estar mejor que nadie y cobro más. ¿Sí? Entonces, a mí, más que las facultades de venta, compra y tal, que son importantes, vamos a ver, analizando nuestro patrimonio, pues ¿qué tendré? Una casa, si tengo la suerte de tenerla, 4 duros en el banco, unas acciones, un fondo de plan de pensiones, lo que sea, ¿no? Me preocupa mucho la vida personal y todo lo que es el juego con la administración. O sea, las ayudas de discapacidad, el tema de la dependencia, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo. Y se nos olvida. Sí, se nos olvida. Pero, a ver, perdón, para que me quede muy claro. Sí. El concepto este que existía antes del poder de ruina, que yo creo que todos sabemos Sí. lo que es, a partir de 2003 en adelante que cambió este tema, tú vas hoy en día a un notario y dices, vamos a ver, amigo notario, quiero hacer un poder de ruina, pero que de lo más amplio ha habido y por haber. ¿Vendería todas estas cosas hoy en día o no? Vamos a ver. Aquí todo, poder de ruina, todo. Está incluido todo. Está incluido todo. Pero seguro que no está incluido el tema de las prestaciones sociales, el tema de la ley de dependencia, etc. ¿Por qué? Porque no está en el modelo. Vamos a ver. Cuando uno va al médico, le tengo que contar qué me pasa para que me diagnostique. ¿Sí? Pues como todo en botica, el número de mediocres es el nivel de las profesiones. Entonces hay notarios que nos dedicamos más a estos temas y hay notarios que dedican menos tiempo a estos temas. Porque claro, si no hay poder 5, 15, 60, 70 euros, pues sabemos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, tenemos la crisis, ¿no? Pues gracias a que no tenemos tanto trabajo, podemos dedicar más tiempo, vamos a ver un aspecto positivo. Entonces, los poderes generales de ruina existían antes y existen ahora. ¿Sí? Se basan en la confianza. Y cuando me viene un poder de ruina digo, ¿sabe usted lo que está haciendo? Que se me va, que le vende todo, se baja para que siga sin nada. Sí, confianza y tal. Llega un momento que tampoco puede ser más. Pero lo importante es, señor notario, quiero cita con usted, ¿sí? Luego en el oficial. Y quiero hablar con usted. Y me ha explicado esto. Y esto lo puedo hacer, y esto sé cuándo, no sé qué. Que no me atiende bien, me voy a otro. Como en todo. Que este está más sensibilizado, claro. Yo me he especializado en lo que me gusta, que son las personas. Hay otros que se han especializado en fusiones y excisiones. Sí, como todo. Sí, entonces, hay los que son más sensibles y los que son menos sensibles, pero... Entonces, si yo le cuento al médico cuáles son mis síntomas, me dará el tratamiento. Pues si yo le digo al notario cuáles son mis preocupaciones, qué es lo que quiero, qué es lo que no, qué es lo cual... Claro, yo soy de las que pincho, cuando me viene a hacer un testamento, siempre empiezo. Sí, ha pensado en esto, pero el otro y el otro, ¿pero por qué? Porque tengo tiempo, lo hacía en la ciudad y lo hago en pueblo, en Barcelona lo he hecho igual. Sí, pero hay que dedicarle tiempo. Sí, entonces, se puede hacer en cualquier notaría, no aceptéis, por favor, que os digan que eso no se puede, que no sé qué, porque en el fondo lo que se esconde es comodidad, lo profesional, ¿sí? Y todos somos como somos y vamos como vamos. ¿Sí? Si en algún momento necesitáis alguno de referencia a Madrid, pues nos decís, les decimos, pues oye, que sepamos que os van a atender perfectamente toda la lista que hay en Madrid de gente que colabora con la fundación y que sabemos que está sensibilizando, ¿no? Eso se puede. Que tenéis vuestro notario de confianza, no desaprovecharlo. O sea, hablar con él y decir, oye, me han explicado esto, me han dicho esto, para espabilar un poquito, si no está concienciado, pues se conciencie. Las preguntas, que yo ya no... Una pregunta. Es un amigo que es tutor de la RIA. Sí. Que está Incapacitado. tiene capacidad para limitar la cuenta, etc. Por nada, puede todo rendir. Ahora, por una cosa, ¿qué había vendido? Bueno, son porque no te... No. Sí, vamos en ello. Vale. Sí. Empieza desde el principio, porque nos está grabando... Es un amigo que tiene un poder judicial para atender es el tutor de una capacitada. Entonces ahí puede poner las cuentas y tal, todo perfecto. Pero claro, no tiene capacidad para hacer operaciones de bolsa. Y se trata de que, en mi opinión, no es una operación de bolsa, es una operación de bolsa que ya se ha hecho. Esta mujer suscribió unas acciones de Bankia y entonces, bueno, se la liquidaron y ahora pues si te interesa que hay y ahora tiene que reclamar ella, que tiene que reclamar ella. No, pasó a de 40 mil euros. Claro, le ha dicho, bueno, está hecho la reclamación y le dice, claro, el empleado, digo, no, la chica, la gente de Bankia, de hecho que claro, que él no tiene capacidad para... Digo, no, digo, hombre, digo, tú no tienes capacidad para hacer operación de bolsa, tú no tienes una operación, tú le estás reclamando esa cantidad
para que le abone esa. Pero ¿quién hizo la operación de bolsa? La hizo ella, Antes de... Si ahora está incapacitada... Pero en realidad la reunión está hecha, lo que hace falta es simplemente que por La las reclamación. sentencias, esa es la reclamación. Pero si la sentencia está incapacitada, le habrán dicho en la resolución judicial, si le ha nombrado el tutor... No, tutor no, porque el tutor no tiene capacidad para hacer operación. La compró, la suscribió ella en su momento. No, depende de su puesto de hecho. Exactamente. Yo estoy bien. Es tutor, nombra por juez, es tutor, nombra por juez. Claro, por supuesto, claro. Lo puede reclamar perfectamente. Perfectamente, no, ya le he dicho que perfecto. Yo no he dicho que haga si acaso un requerimiento notarial, ¿no? Para que quede constancia de la fecha, para que no venza a plazo. Sí, pues que la pero vamos, yo iría con la resolución judicial a ver a la... O sea, ella las compró cuando estaba bien de capacidad sin someterse a tutela, perfectamente, libremente, pim pam pum. Ahora resulta que cuando hay que reclamar, está sometida a tutela. La sentencia dirá dónde puede actuar el tutor. Seguro que ámbito patrimonial lo tiene totalmente sometido a tutela, con lo cual el tutor es el que tiene la obligación de reclamar. Y que se vaya con su resolución judicial a ver a nuestra querida empleada o gestora de la entidad bancaria y le diga: perdóneme usted, yo soy el que tengo que reclamar porque esta persona no puede actuar. Si se lo niegan, reclamación. Un poco, sí, ahondar en lo que está diciendo. Primero habría que ver qué tipo de incapacidad es, si es una incapacidad plena o está total. Se supone, vamos a poner que le han nombrado tutor. Vale. El tutor es el representante legal de la persona incapacitada. Entonces, como representante legal, hace todas las actuaciones que puede hacer la otra persona. ¿Vale? Entonces, puede reclamar al banco. Lo que no podrá hacer es reclamar judicialmente sin una autorización judicial previa. Es decir, si el banco dice que no, lo que no podrá hacer el tutor es reclamar, interponer la demanda por sí mismo. Tendrá que pedir primero autorización al juez para interponer la demanda. Eso. No, pero no, se corta el plazo en cuanto. Sí, pero lo de Bankia, perdóname si no me he enterado yo bien, Bankia te devuelven automáticamente ahora. Pero eso no es un juicio, pero para esa reclamación no la puede hacer. Puede hacer la tutor. Claro que la puede hacer. Porque el tutor tiene que reclamar la devolución de la queja. De hecho, como no lo haga, se le puede pedir responsabilidad. Sí, claro, o sea, el representante de no lo has hecho. Sí, pues, si yendo segurito con su resolución judicial diciéndoles que si no me pueden reclamar, no sé qué, no le hace caso, pues a veces se nos usan los notarios para meter miedo. Es decir, un requerimiento notarial. Sí. El tutor, como ha dicho Francisco, el tutor puede actuar siempre en nombre del incapacitado, pero para determinados actos que dicen 271 necesita autorización judicial. Sí, pero una reclamación frente a Bankia, cuando se ha dicho que es automática la devolución de dinero por la compra de las acciones, o sea, no hace una operación, es reclamar. No es que vaya, exacto. Entonces la responsabilidad que puede incluir de no hacerlo. Claro, que invoque eso. Aquí y allí. Sí. Pero sí, hablo fuerte. Hable fuerte, Mira, sí. no, es que desde el punto de vista has pasado muy deprisa. Sí. En una de las voluntades médicas anticipadas has hablado de que no se apliquen tratamientos terapéuticos paliativos, pero luego ya no me he enterado muy bien de las más importantes, ¿no? Vamos a ver, las voluntades médicas anticipadas es si me encuentro en una situación en la que no puedo decidir por mí mismo. El caso de mi padre estaba en medio de cáncer terminal y no podía decidir porque la lucidez ya no la tenía. Los médicos te preguntan morfina, no morfina, tratamientos paliativos, te van explicando, etcétera, etcétera. El saneamiento terapéutico es que me mantengan todo el rato, aun cuando llega un momento, y es un ejemplo, lo tuvimos con Juan Pablo II, dijo: dejadme a morir, que no me mantengáis tanto en vida. Sí, entonces lo que digo es, no hagáis el saneamiento terapéutico, es decir, no me mantengáis en vida a toda costa, ¿sí? Porque hoy en día con los sistemas que tenemos de la medicina es posible, el ejemplo es ese, y el otro es, si para que no sufra cáncer de pulmón te ahogas, la muerte es brutal, ¿sí? Si me tienen que aplicar morfina para que no sufran, y esa morfina no se sabe si aporta o no aporta, porque mi padre escupía la morfina, ¿sí? ¿Por qué? Porque quería estar lúcido el más tiempo posible, ¿sí? Con lo cual dijo: no la quiero, que no se la aplique, hasta que ya, si no sufría. La morfina, claro, si te afecta, claro, como que él era médico encima.
lo que se está diciendo es, aplícame los tratamientos que me quiten dolor, aun cuando pueda tener una consecuencia que me acorte la vida, sabiendo que es que me queda X tiempo. O sea, nosotros nos dijeron, tuvimos la más suerte que el señor se lo dijo antes, así que claro, lo digo cuando me duela, pero nos dijeron 4 o 5 meses. ¿Sí? Estoy diciendo 4 o 5 meses, o sea, de sufrimiento que ves, que tal, eso es brutal. Yo, pero cuando estudias confesión privada, yo es que la noche antes le pedí arriba que si no podía mejorar, que se lo llevara. Sí, con todo el dolor de mi corazón, pero para que no. Y se fue durmiendo, solo lo que está acompañado con nosotros, pero durmiendo, otra de paz, de tal que a mí me dejó una tranquilidad, sufrimiento es el mismo. Entonces, lo que les digo es, aplíquenme tratamientos paliativos si estoy en una situación terminal, ¿sí? O todo lo contrario, no me mantengan vivo a toda costa, o sea, es un ejemplo y el otro. O sea, Juan Pablo II se lo llevan a llevar otra vez al hospital, no lo dejan en casa, etcétera, y lo revuelven. ¿Por qué? Porque lo chufa máquinas, hasta no sé cuándo qué, pero siempre que tengo una situación absolutamente degenerativa terminal, no es una situación en la que tengo posibilidad de recuperarme. ¿Sí? ¿Has parado un poquito? Volviendo un poquito a la tutela, cuando el juez nombra al tutor, sí, en la capacitación normalmente le da, dice las facultades que tiene el tutor, le da una lista de lo que puede hacer y le da una lista de lo que no puede hacer. Lo que no puede hacer ordinariamente es actos de disposición, ni meter al tutelado en una residencia sin preguntárselo al juez, por ejemplo. Entonces, para el caso anterior es fácil, es decir, con la lista que me ha dado el juez, las facultades y la revisión al Código Civil, se ve claro si tiene esa facultad o no. Lo normal es que para meterse en un pleito necesita autorización judicial, porque el pleito puede perder, y con costas. O sea que normalmente en la lista que le dan a los tutores suele detallarse. Vamos a ver. Digamos que tradicionalmente las incapacitaciones que se han hecho en España en los últimos años han sido para siempre y para todo. No detallan, es decir, incapaz absoluto y total para regir su persona y bienes. ¿Qué quiere decir? Que esa persona incapacitada no puede decidir nada. ¿Vale? Es decir, a mí me incapacitan, nombran como tutora a Almudena y ella decide en mi vida, en mi día a día, absolutamente todo lo que a mí me afecta. Sí, tener que consultar a nadie. Eso. ¿Qué pasa? Que hay en el Código Civil un artículo que dice que determinadas cuestiones, como vender un bien inmueble, pedir una hipoteca, internarme en un centro residencial y demás, requieren, incluso para el tutor que tiene la tutela y demás, una autorización judicial. Son campos que ya, por la ley, ya necesitan de una autorización judicial previa. ¿Vale? ¿Qué pasa? En los últimos años estamos diciendo que las incapacitaciones no tienen que ser para todo, que tiene que haber un campo, unos determinados aspectos que tienen que tener la persona la capacidad de ser oída, de participar en su vida. Que a mí, si yo estoy incapacitado, que yo sea oído, escuchado, antes de que Almudena tome la decisión por mí. Y cada vez las sentencias van detallando con más amplitud los campos en los que mi voz es oída. Lo que hacen es que Almudena, en vez de sustituirme mi voluntad, lo que hace es acompañarme. Queremos que sea un asistente, un ayudante, un colaborador, y que entre los dos decidamos mi vida. Eso es lo que queremos. Pero en la sentencia, por lo general, han sido para todo y para siempre. Es decir, por eso les decía que cuando se hace el poder preventivo con la exposición de motivos es importante, y cuando hago el nombramiento del tutor, la expresión, cualquier disposición sobre mi persona y mis bienes es importantísimo, porque ahí es donde yo puedo manifestar qué es lo que quiero. O sea, la tontería de la peluquería, la que no lo es. ¿Sí? Yo es que he visto casos donde como no se entera, pues con ropa del hogar, o lo que sobra de casa, o no le compro ropa, o no la llevo a la pelu, o de verdad, eso por desgracia pasa. Y es así. O voy a hacer una cosa, si me da santo al cielo. Pero si yo lo dejo ya por escrito y manifestado, es importante. ¿Sí? Me pasó esto era en relación con unos padres y su hijo con discapacidad. Claro, si los padres faltan, no tenían más hermanos, compraban pues, amigos, para no sé qué, y la fundación tutela. Y les pregunté, ¿a su hijo qué le gusta? Me dice, los ordenadores y el iPad. Digo, vale, pues digan que le cambien, cada cuánto cambia de ordenador, o de iPad, o de tal, o de no sé cuántos, no sé qué, cada X tiempo, tal, no tiene más gasto, no, pues digan que se lo cambien. Porque si ustedes no están, no se lo van a cambiar, es un gasto excesivo.
los jueces con los que estamos ahora en el curso de formación y demás son jueces de familia y jueces que llevan incapacidades, etc. Y ellos nos dicen, es que muchas veces las demandas iniciales no detallan las cosas que quieren que nosotros pongamos. Es decir, el abogado y demás, o el fiscal que ha iniciado el procedimiento, ha hecho una petición y dice que se le incapacite. No, lo que quieren los jueces y lo que se debe hacer es, lo que quiero es que se le incapacite para esto, esto y esto. Detallarlo en la petición inicial. Y que además se diga, y para estas cosas no hace falta que esté incapacitado, que pueda decidir por sí mismo o que pueda administrar determinadas cuestiones. Va a depender de la capacidad de cada persona. Y si ahora la iniciamos para una persona mayor, ahora, pues si hoy puede hacer X cuestiones, que las haga. Si después empeora porque es un deterioro normal de la enfermedad, pues ya haremos una revisión. Pero que hagamos que ahora, a día de hoy, que pueda hacer estas cuestiones, fomentar su capacidad y su autonomía. Perdón, sí, bueno, sí, Alejandro. En la incapacitación hay grados. Una líder se manifiesta progresivamente. Un ictus no, un ictus de hoy y mañana desaparece. Pero puede mejorar. ¿Se pueden objetivar esos grados? Es decir, o son solamente la apreciación. Es decir, ya que en la CES, la producción de la incapacitación progresivamente, ¿en qué momento? ¿Quién determina? ¿Se puede hacer objetivamente el 40%, 50%, o simplemente un informe de los miembros de...? Yo en el poder, yo es que lo huyo de la incapacitación, es decir, a mí, perdónenme, pero que no entre, salvo que me esté abusando, en cuyo caso sí quiero que entre otro, ¿no? Pero el poder preventivo yo justamente es hazlo cuando estás bien, no esperemos a que tengamos un Alzheimer, ¿no? Las valoraciones, de hecho estamos con un médico forense, yo me he ido justamente de la conferencia suya cuando estaba hablando de la demencia, de los grados, de las repercusiones, de cómo tal, no sé cuánto, no sé qué, y el Alzheimer llega un momento en el que tú a lo mejor las facultades cognitivas las tienes bien, se te olvidan cosas, pero la reacción con el entorno te genera más dependencia, con lo cual no puedes decidir, pero estás en una fase de vulnerabilidad absoluta porque te influye todo el mundo. Lo que te dice la hija, el hijo, el otro, no sé cuántos, no sé qué, llega un momento que te dan un papel y no sabes qué decidir. Sí, porque como todo el mundo tiene opinión, sí que lo evalúan, y lo evalúan bastante... Sí, pero no hay una objetivación de a tal grado, tal capacidad. Porque es imposible, porque depende del entorno, claro, de las facultades. Hay que ir en cada momento, ser examinado por profesionales, médicos forenses, entre otros, y otros profesionales, y por el juez. Que en cada momento determinarán la capacidad de cada persona. No puede decir, al 40% podrá hacer esto, al 60% ya podrá hacer lo otro. Entonces, pues sabes, la masa está incapacitado, no hay los medios. No, exactamente. Claro, está incapacitado progresivamente. Ahora le quitamos esto, ahora le quitamos lo otro. Claro, sí, pero... El dictamen del médico dirá, lo que no hay una regla general, como tengo un 20% de Alzheimer, mi consecuencia jurídica es que tengo estas facultades y estas no. ¿Por qué? Porque la evolución de la enfermedad es distinta en cada persona. Entonces, el diagnóstico a lo mejor es el mismo, enfermedad de Alzheimer, demencia senil, no sé qué, no sé cuántos. Pero la consecuencia que mi persona tiene esa enfermedad, las facultades o las funciones que yo puedo desarrollar son distintas. No sé si me explico. Y el entorno. No es lo mismo la protección que necesita una persona que vive en un pueblo de 30 habitantes o de 50 habitantes donde no hay abuso que en una ciudad. ¿Sí? Con lo cual, la repercusión y la graduación existe en la resolución judicial. ¿Sí? Pero el examen diagnóstico de la enfermedad no dice cómo tienes, estás al principio del Alzheimer. Exacto. Una pregunta de ignorancia. Le había pedido Paulino para la siguiente. Sí, si tenemos tiempo, estamos encantados. Aquí la victoria. No, si es de ignorancia total. Nada, aquí no hay ignorantes totales porque todos lo somos, Una cuestión referida a la incapacitación. Yo puedo vivir de cerca un caso de incapacitación. Bien. Entonces, llegó un momento que se planteó la necesidad de vender el piso del incapacitado, o incapacitada en este caso. Pero cuando la tutora va a ver a su señoría, y la señoría le dice, oiga, tenemos que vender. Esto, entre otras cosas, porque mucho, entonces la señora va a pagar sus gastos, pues lo cubrimos con esta venta. Sí, señoría, dijo, basta. Claro. Eso era antes. Ha cambiado. Eso ya no es así. Eso ya se puede corregir absolutamente. Cuando se solicita ya que sea sin subasta pública. Porque eso de la subasta es un atraso, es antieconómico y demás. Pues hasta hace unos años, aunque la práctica profesional decía que no se requería
subasta pública porque es un perjuicio económico para la persona incapacitada. Oye, que va a venir cualquier trápala que se le va a llevar por pato duro y que te llevas, pues eso, a pesar de eso, pues había algún registrador iluminado o algún juez que decía, no, en subasta pública porque la ley del siglo XIX dice en un apartado que tal. Entonces, eso afortunadamente, eso ya está corregido. Pues menos mal. Sí, Mi pregunta era muy simple. ¿Es cómo puedo recuperar una tutela? En caso de que sea necesario, ¿cuál es el procedimiento más rápido? ¿O es de...? Recuperar una tutela quiere decir recuperar la capacidad. La capacidad de que he una perdido persona. en un momento determinado, porque estaba en coma... Con un mismo procedimiento judicial, igual. Solo un juez en una sentencia puede modificar la capacidad de una persona, restringirla. Igual que la puede restringir, en el mismo tipo de procedimiento puede recuperar. Pues eso, un accidente y una persona queda pues en un coma y demás, pues se le incapacita porque era propietario de Si no una hay hecho empresa. poder preventivo. O sea, por eso yo siempre estoy con el poder preventivo. O sea, es que si no hay poder preventivo hecho, no tenemos más remedio que acudir. Y si lo hubiere, cuando se recupera la otra persona, nada. Los médicos ya no, claro, ya tengo capacidad, ya a mí que no me excluye nadie. Entonces, técnicamente, no. O anulo el poder. Claro, si era recuperado. Lo dejo sin efecto, o lo cambio. Sí. Pero el llamado testamento vital. Voluntad médica anticipada. Es eso. El mal llamado, claro. Mal llamado. Claro, porque el testamento vital es justo, gracias, Carmen, perdona. Soy muy cafetera, perdona. Se llama testamento vital porque viene de la influencia anglosajona y estadounidense. Pero el testamento es para cuando yo estoy muerto y esto es justamente para cuando estoy vivo. O sea, voluntad médica anticipada o también se denomina instrucciones previas. ¿Sí? Pero el testamento vital no... Es así. Es así. Se dice, mal dicho, pero si alguien quiere café, puede hacer lo mismo. Yo soy partidario de la eutanasia. Me quedan 10 meses, 8 o 6 meses de vida, como se veía para tu padre, que no cojan de dolor, oye, a mí que me pongan el molotov y ya está. Pero sin negar. Se puede hacer el procedimiento preventivo que en el caso que hay eutanasia sea legal, a mí me... A ver, la voluntad médica anticipada lo que tienes que decir es que me aplique tratamientos paliativos de dolor, que no me los apliquen, no sé qué, se mete terapéutico y luego, en el supuesto en que en España el ordenamiento jurídico español permitiera la eutanasia activa, yo deseo que sea aplicada. Y ahí, exactamente, y ahí te aconsejo que la persona que sea tu representante, tu interlocutor, etcétera, etcétera, sea muy de fiar y... que sea muy de fiar, que te conozca muy bien, que verdaderamente sepa cuál es tu autoridad y que no se beneficie de que no estés. ¿Sí? Y sobre todo, si es esa decisión de la familia, poca, porque es una decisión muy dura también, ¿no? Entonces, ahí, pues si es la mujer, los hijos, tal, es difícil, tiene que ser alguien más independiente. Es que es, claro, pero sobre todo que te conozca muy bien y que abrimos veda, y más como estamos hoy en día, con el sistema de la administración que tenemos, que como los mayores son costosos, cuanto menos... Claro, que ya me he recuperado. Ya me veo el brebaje. Volviendo al tema de la incapacitación, lo que he visto en alguna ocasión también es los testamentos de personas incapacitadas. Testamentos notariales, que ha habido muchas sentencias que ponen en cuestión los testamentos, que es una cosa un poco rara, porque claro, el notario hace un juicio de capacidad, pues claro, cuando uno hace un testamento abierto con la firma de una persona, aunque luego haya una incapacitación sobrevenida, pues siempre hay de hermanos y sobre todo cuando no hay herederos forzosos, muchas discusiones. Ahí no hay una gran seguridad, porque podía ponerse unas edades o unos requisitos. Y muchas veces los jueces también se olvidan, porque el abogado lo hace mal, de poner si el incapacitado puede testar o no. Sí que puede, la ley lo permite. Entonces estás peleando muchas veces por defender o atacar un testamento de una persona incapacitada. Y es un tema bastante delicado, ¿no? A ver, párate. De poca seguridad. Sí, no. Hay más seguridad de que se piensa. A ver, lo que pasa es que los casos en los que se impugna son muy llamativos. Se puede testar a partir de los 14 años. Decidme qué capacidad se necesita. Es decir, la natural del querer. Es que no se necesita más. Si un niño de 14 años, que es un niño, puede hacer testamento diciendo a dónde van mis bienes,
sea, Sí, pero es nuevo ahora. eso ha sido de siempre. Sí, de siempre. De siempre. Porque no se requiere. Porque no se requiere, a ver, yo sé perfectamente a quién quiero, o sea, a partir de los 14 años la ley reconoce a la persona la posibilidad de otorgar testamento, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces cuestionamos las decisiones que han adoptado porque no nos gustan, ¿sí? Que puede ser que tengan razón o no es verdad. Una persona incapacitada puede hacer testamento, ¿sí? Hay un artículo del Código Civil que es el 665 que dice, si nos regimos por derecho castellano, Código Civil ordinario, luego están los derechos forales, que la Código catalán, eso en Barcelona. Eso en el primer de Barcelona, que es donde hay resto. Exacto. El incapacitado dice, siempre que el incapacitado por virtud de sentencia que no contenga pronunciamiento acerca de su capacidad para testar pretenda tomar testamento, el notario designará dos facultativos que previamente le reconozcan. ¿Sí? Hay precaución, si está incapacitado judicialmente está la precaución de los facultativos que le reconozcan y autorizará el testamento. O sea, con lo cual, ¿por qué? Porque como la capacidad que se tiene que tener es mínima, ¿sí? Entre comillas, depende también del contenido del testamento, como la capacidad que se tiene que tener no es tan importante, se entiende que es ese que llamábamos testamento, y perdonadme la expresión, pero se ha utilizado del loco en intervalo lúcido. ¿Sí? Es decir, se puede tener un intervalo lúcido a pesar de estar incapacitado. Otra cosa es los testamentos en los que se dice que hay influencias indebidas. ¿Sí? Es muy común, y yo lo he hecho. Yo echo a todo el mundo fuera. Yo me quedo con las personas, con el testador y la testadora. A mí cuando me vienen comandita, los hijos, el tal, la parentela, el sobrino, el tal. Más es que lo que llevo a la señora, el director de la residencia, que me ha venido trayendo mi abuelo. El que hace el testamento es verídico. ¿Qué me pasó? O sea, quiere hacer el testamento. Y me dicen, no tenía hijos, solo tenía sobrinos, todo para la residencia. Maravilloso. Ah, sí, muy bien, tal. Entonces, digo, no, voy a quedaros fuera, tal, no sé qué. Entonces, cojo al abuelito, le engancho del brazo, venga, siente conmigo, tal, no sé qué, le siento en mi despacho, estamos charlando. Lógicamente, esta persona muy mayor te vienen a ver con reverencia, respeto y miedo. ¿Sí? Es la imagen que hemos creado de notario, tal, no sé qué. Claro, primero se sorprende porque me ven a mí. Sí, niña, ¿dónde está el notario? No sé. Sí, otra fue que me pidieron exactamente lo mismo. ¿Me puedes poner un café? Digo, sí, por supuesto. No, eso fue en Barcelona. Entonces, el caso del señor mayor que me venía a poner. Entonces, te pones y generas una situación de confianza. Vamos a ver, esto es un examen. Y te pones a hablar con la persona, el tiempo, tal, no sé qué, que ha comido, cómo está, no como un examen, sino tal. Y después de estar hablando un ratito, nada, por favor, después de estar hablando un ratito, dice, le pregunto, pero usted sigue pasando que le dice, ¿qué tiene usted? Mira, una casita en el pueblo que vale 2 duros y este dinerito y tal, no sé qué. Y quiero que se lo lleven mis sobrinos. Dice, pero es que, o se lo dejo a la directora de la residencia, me echa. Pero es que aquí, no tengo que decir nada, no se preocupe. Hice los testamentos. Sí, porque el último revocante. Entonces, el primer testamento, que es el que se llevaron copia, y luego hizo una reforma presente al siguiente. La directora del instituto, no sé qué, doña tal, para ti. Siguiente testamento, a los sobrinos, explicando por qué revocaba el anterior. ¿Sí? Con 1 minuto de diferencia suficiente, el último que vale es el importante, o sea, el último es el que vale. ¿Sí? Y luego además, por si había una situación de desprotección, oficia fiscalía. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el fiscal echara un vistazo por allí a ver si había protección o desprotección. ¿Sí? Entonces, en ese momento hice los testamentos, la persona estaba totalmente lúcida. ¿Sí? Entonces, ha habido casos también en los que yo me estoy encontrando últimamente con muchas desheredaciones de hijos. Muchas. Por las causas del Código Civil. O sea, está la indignidad para heredar, que son las causas que el Código determina, que son reprochables, actitudes reprochables, que si yo no he hecho el testamento, socialmente se entiende que tú no puedes heredar, aunque seas heredero llamado por ley. Y luego están las causas de desheredación, que son las que yo expongo en testamento, es decir, privo del derecho legítimo. ¿Sí? Son las causas de ingratitud, o puede ser por maltrato, por abandono, por falta de relación familiar. ¿Sí? Constante de declarada, eso se reconoce, por no haberme atendido, por no haber atendido a una persona con discapacidad, unas personas en situación de dependencia. Esto ocurrió y se introdujo en el Código Civil esta modificación por un caso verídico que ha suelto. Es muy duro las causas de desheredación, las personas lo pasan muy mal y se están abriendo en carnes porque te están explicando, tal, no sé qué, no sé cuántos. Yo siempre aconsejo medio de prueba, es decir, cuando se deshereda, el marrón le queda al no desheredado. ¿Sí?
porque es el que tiene que probar que la causa es cierta. ¿Sí? Entonces siempre digo, vamos a hacer un acta. ¿Sí? Constate usted, porque el día de mañana, cuando esto salga a la luz, ni habrá testigos, ni habrá gente, ni habrá documentación, no habría nada. ¿Sí? Entonces, constaten usted efectivamente, y me vienen muchas veces los vecinos, una relación familiar, no hay esto, no sé qué, o me presentan documentos, no sé qué, y yo ya le hago una prueba constituida para evitar problemas a futuro. Pero las desgracias están siendo muy comunes. Igual que está siendo muy común el que me venga con la abuela y diga, no, es que nos lo quiere donar todo y regalar todo en vida. Porque es así de la vivosa, es súper generoso, perdón, es súper generoso, y además así tendrá derecho a una plaza de residencia pública. Entonces esto ya es, o sea, esto ya es desgracia, o sea, esto ya, entonces te quedas así, te sigue muy bien, pues tienes que convencer a la persona mayor y atrever. O sea, hoy en día, ahora mismo, hay prestaciones públicas. Dentro de 10 años, aquí no sé quién nos va a hacer prestaciones públicas, ¿vale? Siguiente, lo que les engañan entre comillas, y les dicen, es que es más barato, tal, digo, no. Porque solo se fijan en el impuesto de donaciones, y como lo tenemos bonificado en la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, ojo con las plusvalías municipales, que ahí no hay bonificación ninguna. ¿Sí? Entonces, yo empiezo a atacar con el tema positivo para decirle que no, que le va a salir más barato hacerlo con testamento, porque además la plusvalía del muerto no paga, la de renta, porque está la plusvalía municipal y la plusvalía de renta, que aunque yo regale, la renta entiende que tiene un aumento patrimonial, y de repente me llega, habiendo regalado un piso, una liquidación de renta al 21% a partir de los 6.000 euros, creo que es la tributación. Sí, entonces, las influencias indebidas son variopintas. Los casos de impugnación, y retomo el tema que era la pregunta, perdón, que yo me rollo mucho, los temas de impugnación de los juicios de capacidad notariales son muy difíciles. Y yo cuando tengo dudas, yo he recibido a personas 5 o 6 veces al despacho, si he tenido dudas, he hecho anotaciones, las he guardado en la matriz, si he tenido dudas, he pedido un certificado médico, pero ahí lo que he hecho es atarme, y perdonadme, los machos para evitar que me reclamen responsabilidad civil. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Sí, pero es muy raro que prosperen juicios, o sea, ataques a testamentos por sentencia y que nos anulen un juicio de capacidad en un testamento es complicado. Es complicado, ¿eh? Es difícil. Perdón. Yo, vamos, mi esposa y yo tenemos un testamento, el uno para el otro, hace muchos años ya. Revisadlo. Ya, perdón. Y luego tenemos 5 hijos, y yo, claro, vamos estábamos ya antes de esta conversación que nos viene afuera, queríamos también modificar un poco eso, vamos, modificarlo, reformarlo un poco. Seguir que nosotros, tanto mi mujer, me nombra heredero a mí y yo se lo nombro heredero a ella, y digo que cuando faltemos los dos, hacia los hijos. O sea, a los hijos, perdón. Pero eso tiene que esperarnos, cuando se muere uno, ya se pueden repartir los hijos tal o no. Claro. Es que entramos en este tema, aunque sea algo preventivo, a una primera pincelada de que no. A ver, por favor, eso del testamento, el uno para los hijos, perdón, sí. no he acabado. Perdóneme. O sea, que yo digo que además o sea, se muere, me muero yo, la heredera es ella y ya hay que repartírselo a los hijos, sí. por ley. Pero no se puede decir en el testamento que hasta que no fallezcamos los dos, no pasa la herencia a los hijos. Ahora te explico. Ahora déjame que me... Perdona, y encima, al final, tenemos 8 nietos. Sí, claro. Que son una maravilla de nietos. El tercio de ese se publicar, al menos de ese tercio, porque son padres, daría lo que le diese, pero yo quiero darle ya una cantidad igual para cada uno de los nietos. Que le vamos a resolver todo. Yo, aunque no sea tema testamentario, lo hacemos otro día, explico. Punto número 1. Antes del 2003, y lo negaré aunque se me está grabando, el uno para el otro y después para los hijos no existía. ¿Vale? Y no ha existido antes del 2003. Lo que se decía es, ¿por qué? Porque tenemos una cosa que se llama legítima, sobre todo la castellana, que es la cosa más rancia que he visto en los días de mi vida y que Cataluña no la tiene, es una cuarta, no sé qué de cuántos, Galicia acaba de reformar tampoco, Aragón la tiene distinta, y yo digo que si los castellanos somos peores, ¿sí? Pero, en fin, a ver si nos lo reforman. La ALAPA era legítima. Entonces, lo que se les explicaba era el usufructo universal, es decir,
te dejo el usufructo universal y como en derecho todo funciona a base de amenazas, se dice, queridos hijos, si no aceptáis el usufructo universal de vuestra madre o de vuestro padre, la SOCINE, la cautela SOCINE. ¿La SOCINE sigue existiendo? Sí, pero es que se ha mejorado. Ahí voy yo, porque la SOCINE tenía aguas y agujeros, porque es, te dejo el usufructo universal, pero, y los hijos lo aceptan. Y si todos los hijos se ponen de acuerdo, ¿qué? La SOCINE... La SOCINE quiere decir que a un hijo que pidiera su parte de la herencia, una vez fallecido, uno de los dos, se quedaba con la legítima estricta, te amenazo. Como pidas tu parte, te doy menos que a tus otros hermanos. Sí, y si todos los hermanos la piden. Claro. Entonces, Entonces ese recurso es el fuera. que te... Y además, una cosa más. Ya el texto es mejor, la pregunta la legítima, ¿no? La legítima estricta. No, se dice, te dejo con la legítima estricta. Pero ya el texto es mejor. Y el de libre disposición. Y el de libre disposición. Se quedaba, si por ejemplo son 5 hijos, se le decía, querido hijo, ¿quieres una quinceava parte de la herencia? Un tercio entre 5. O si te conformas y respetas a tu madre o a tu padre, te quedas con un quinto del todo, ¿sí? Una quinta. En vez de un 15, una quinta. Se le dejaba solo para legítima estricta. Funcionaba la amenaza, pero si se ponían todos los hermanos de acuerdo, la hemos fastidiado. Y además, otra cosa más que hay en el Código Civil. Mami, ¿qué años tienes? ¿80? Vale. Lo que te vale tu usufructo universal es 3 perras y 4 reales. ¿Sí? Como tengo la facultad que me da el Código Civil de conmutar, es decir, de cambiarte el usufructo, toma los 10.000 euros, que vale tu usufructo, aunque tengas un patrimonio, porque tu esperanza de vida es mucho más corta, se valora el 10%, y se va sumando un 1% desde los 80 para abajo, si no recuerdo mal, toma este dinerito y aquí para después Gloria, y chao, chao. ¿Vale? Y te vas de casa y toda la pesca, pero eso es, los que se echa y tal, no, es que pasa, ¿sí? Entonces, esto en Aragón había una figura, que es la que hemos incorporado en el Código Civil del resto, que es la facultad de distribución. Y si queréis cambiar el testamento, le decís al notario, yo quiero un 831, ¿vale? O sea, el Código Civil parece que quiero un menú de degustación, ¿no? Pero ahora lo voy a explicar. El 831 es, el Código Civil regula esta figura, que se le dice, me acabo de casar con Alejandro, ¿vale? Enhorabuena. Yo, testadora, ¿vale? Yo le dejo a Alejandro la facultad de distribuir mi herencia enterita, tercio libre, tercio de mejora y tercio de estricta, los 3. Yo le doy esa facultad a Alejandro. Un momento, no. Y Alejandro puede decir, yo todo para mí, y luego ya cuando me muera, vamos. Espera, ahí voy. Yo, que soy la que la valgo, que es la que me muere, perdón lo de palmar, porque es más que yo le dejo a Alejandro la facultad de que distribuya mi herencia. Antes, previamente, como todos están en gananciales, ha habido una liquidación de gananciales. La mitad para él, no, mi mitad. Mi mitad le digo, tú distribuyela. De modo que tú eres el administrador en vida de todo, ¿sí? Y puedes disponer si quieres, ¿sí? Incluso puedes ir diciendo, bueno, pues paga la legítima esta si te apetece, pero no te la puedes reclamar. Y si no te apetece, no la pagues, ¿sí? Y si por si acaso tú no has hecho uso de la facultad de distribución y falleces, entonces yo lo que quiero es que mis bienes vayan partes iguales a mi nieto, a mi tal, a mi no sé cuál, no sé qué. Esa facultad, Alejandro, te la doy siempre y cuando te cases, de nuevo. O mira, cuando te cases, te la dejo, ¿sí? Porque eso se puede decir. No hace falta estar casado, lo pueden hacer parejas de hecho. ¿Sí? Entonces queda indivisa la herencia y los hijos no me pueden reclamar nada. ¿Por qué? Porque tiene la facultad tanto de, no me puede, aunque sea solo por interés, tiene la facultad de distribuir lo suyo y lo mío. ¿Podrían enajenar también? Sí. Sí. El único límite es el respeto a la legítima expresión. Sí, una pregunta. Y sí puede enajenar. Esto es equivalente a lo que en Vizcaya, en el derecho, es el poder testatorio. Más o menos, sí. Más Y o la menos. fiducia es un Lo que tesorio de la empresa. eso La fiducia es un tesorio. Sí, o ahí le llaman, bueno, Poder testatorio. Poder testatorio. Porque allí no hay casi en la legítima. iglesia de Getxo, que se llama. Sí. Pero eso es una herencia inocente. Y tiene un CIF. Es decir, por ejemplo, aquí no es la titularidad de los bienes registralmente a dónde pasa. Te lo digo porque lo hemos hecho. A ver. La administradora de los bienes, lo que hay es un administrador de bienes. Pero, ¿y la titularidad? Aquí se pone. Alejandro, ¿no? Él es, cuando se hace, lo digo porque Sí, lo hemos vale, hecho con la vale, herencia de mi no, padre. O sea, sí. nosotros somos 6 hermanos y le Sí. dije 831 de cabeza. Vale. ¿Sí? Pero de cabeza. Sí. ¿Para qué? Para que ninguno saltemos en nada. Y lo llevaba mano de santo. Mano de santo. ¿Qué pasa?
Los impuestos, que es una cosa importante. ¿Se pasan? No, yo la obligación impositiva la tengo. Ah, pero no en Entonces, no en ¿cómo? Vizcaya. Pero Con el es poder que Vizcaya es un prestatario. sitio. Ya, pero ¿quién tiene vecindad civil vizcaína aquí? No, yo tengo vecindad fiscal, no, yo tengo vecindad en ¿Estás Madrid, Sevilla? Vale. pero como tuve la vecindad de Vizcaya, solo con el reconocimiento de ¿Cuántos años llevas en Madrid? en Madrid, fiscalmente, No, digamos bien. 4. No, No. olvídate del fiscal. Yo tengo vecindad fiscal y vecindad real en Vizcaya hasta hace 4 años. No, hablo de la vecindad civil es porque ley me rijo, ¿vale? La vecindad civil cambia, no estoy hablando del tema fiscal. La vecindad civil cambia, el País Vasco tiene derechos, tiene fueros, Navarra tiene fueros, Sí. Aragón tiene fueros, Sí. Cataluña tiene fueros, Sí. Galicia tiene fueros. Sí. ¿Sí? Si yo, que soy madrileña, resido más de 10 años en Cataluña, a mí ya no se me aplica el Código Civil, se me aplica el fuero catalán civilmente, Sí. ¿vale? Aun cuando a lo mejor mi competencia fiscal va a ser otra. Entonces, ¿eres del País Vasco? No, yo soy catalán, pero para más en Bilbao. No, tu derecho civil, a mí, que yo no estoy a quien pagas los impuestos. ¿Cómo? Que yo no estoy por quien paga los impuestos. Tu derecho civil es importantísimo saber cuál es el que te rige. ¿Cuánto tiempo llevas residiendo en Madrid? Residiendo en Madrid, real 4 años. ¿Y antes dónde estabas? Real. No, real, que es real. La realidad te la da el hecho de que yo tenía mi domicilio en Censo Fiscal ¿y antes dónde estabas? en Guecho, Vizcaya, durante 25 años. Vale, pues tu derecho es el vasco de momento. Hoy, como transcurran 10 años y no hayas ido al registro civil, a decir que no quieres perder la vecindad civil aforada, pierdes la vecindad civil y te riges por el Código Civil. ¿Sí? Eso sí. Eso es civil. Eso Y ahora, los impuestos, os digo el caso. ¿Qué ocurre? Queda todo indiviso, no tiene CIF. No tiene absolutamente En ningún Vizcaya CIF. sí. No, pero puede ser porque Lo pides, además. porque sea una comunidad de bienes, una herencia adyacente. No, es como... Adyacente no es porque es aceptada, ojo. No, La herencia es aceptada. pero no, los bienes no pagas el impuesto, queda trasladado al día que tú ejerces el poder testatorio. Sí, no, es que vamos a olvidarnos, el poder testatorio es mucho más fuerte es la fiducia sucesora en la Sí, mismo. Aquí, para el castellano, para el día a día. Sí. Lo que voy a decir es, yo tengo la obligación de cumplir los impuestos, ¿sí? Tengo 6 meses y si no pido prórroga tengo un año, o sea, si pido prórroga tengo un año. ¿Qué se hace? A ver, la herencia está aceptada, ¿sí? Y lo que tengo es un administrador de bienes, ¿sí? Que no tiene CIF, ¿sí? Que tiene facultad de disposición. ¿Qué impuestos pagamos? O sea, pues se presenta la liquidación del impuesto como si todo hubiera ido por partes iguales. Es decir, si el cónyuge ha recibido el usufructo universal, como si no hubiera habido esta administración de bienes, el cónyuge ha recibido el usufructo universal y los 6 hijos por partes iguales. El hecho de que fiscalmente yo lo he hecho y no hemos tenido ningún problema, si el día de mañana mi madre, Alejandro, distribuye los bienes de forma distinta y yo no recibo por lo que he pagado, lo que tengo que hacer es una complementaria, fiscalmente. ¿Sí? Pero una cosa es el mundo fiscal y otra cosa es el mundo civil. ¿Sí? Y a mí el mundo civil lo que más me protege, o sea, lo que más me importa es proteger al que queda aquí. Pero, ¿quién paga pero el impuesto se paga como si ya lo hubiera recibido. Claro, nosotros hemos hecho, somos 6 hermanos. Pero no has recibido nada. Ya, Y pagas el impuesto. pero no hemos pagado. Pero en Está el exento. registro, en el registro. Pero Bueno, bueno, bien, en este caso, pero eso, Vale, sí, imagínate está esta exento. mañana que viene Pablo Iglesias, te pone el impuesto. Sí, bueno, ya, pero es que ese día nos va a dar el yuyo a todos. Eso, No, ese día nos va a dar. Las otras banderas de herencias otro día, que le puede dar huevo. Ya estamos terminados. Digo que yo soy de Vizcaya y todo lo que habéis ¿De dicho. Villa forada o no forada? Porque Villas aforadas Yo no soy foradas. evidentemente, he dicho que lo de encartaciones y todo lo que ha dicho sobre lo que hay que hacer y todo ese procedimiento, allí no hay nada de esos. Yo puedo dejar a mis hijos sin nada, ninguno. Sí, pero porque tenéis esa posibilidad los que estáis... Enhorabuena. Pero ahora, o sea, la envidia que me dan. O sea, la envidia que me dan, igual me dan esa libertad de testar. La Navarra es la mejor. Porque la Navarra, la legítima es 5 rogas de tierra, no, 3 rogas de tierra y 5 sueldos suaves o carlines. Nada. No hay legítima, es verdad, es lo que quiero. Pero ¿por qué tengo que dejar algo a alguien? Pero todavía el resto no, los que
Este del 831 es los que se rigen por Código Civil. Es la vía para que se proteja al cónyuge sobreviviente, entre los dos. Y para que los hijos, si no son buenos, por lo menos por puro interés, no sean. ¿Sabes lo que estoy pensando? Sí, se puede distribuir. Gastarlo todo. Yo también. Se lo digo Esa es la regla fantástica. Házteselo todo. Y una cosa, no hay obligación de dejar nada. Y yo me he encontrado pues, explicando productos financieros, a la hipoteca inversa, a la renta vitalicia, a los alimentos, tal y no sé qué. Una señora me dijo, ay, los legitimarios, mis hijos tienen que consentir. ¿Cómo? Perdón, o sea, usted está viva, ¿no? La legítima. ¿Sí? Si usted se lo ha gastado todo, la legítima de cero es cero. Claro. ¿Sí? Van a reclamar cuando esté ya la... Eso hay que tenerlo muy claro. No hay obligación de nada. ¿Había dicho usted que yo recordaba que en el supuesto del 831 el propietario ante el registro son los hijos? No se sabe. El que tiene facultad de enajenación es el administrador cónyuge sobreviviente. Pero el 50% del... El 50% ganancial es del cónyuge sobreviviente por gananciales y el siguiente 50% se inscribe provisionalmente a nombre de hijos y padre, pero el que solo puede disponer, madre, es el sobreviviente. De todo. Claro. Los hijos no pueden vender, no ser partidarios, está todo indiviso. El que tiene facultad de venta es de... No, no, es Alejandro. El que puede vender es Alejandro. Hay que cumplir con eso, pero lo que es aceptación de bienes. Otro día, herencias. En mi caso, he dicho que no tenemos hijos, nosotros tenemos el testamento de uno para otro. Le has comentado, te han hecho la pregunta, mejor revisar porque hay hijos. Si no hay hijos, no hay que tocar más nada. No porque hay legitimarios. Los únicos legitimarios son los hijos, o sea, si no hay hijos, los padres. De hecho, si hay hijos, hay son los únicos legitimarios. no hay que tocar nada. Solo por revisar a quién se lo vas a dejar. Si faltáis los dos, y después en ese caso, ¿sabes lo que se hace mucho? Perdón. De hecho, hay una de las figuras del Código Civil, que es la reserva lineal, nace porque depende de quién muera primero, va todo el patrimonio, ¿eh? Claro, si tú para la familia del otro. Depende de quién muera primero, va todo el patrimonio para la familia. Si no dejas dicho, claro, si tú tienes patrimonio familiar, la reserva lineal nace por la duquesa de Medinaceli. No hay ninguno sobre la duquesa de Medinaceli, pero bueno, imagínate que he recibido yo que sé, la casa familiar de mi abuelo, etcétera, etcétera, y por azares del testamento, y como lo he hecho, etcétera, etcétera, al final se lo lleva mi marido. Sí, entonces yo a lo mejor en relación con patrimonio familiar lo que digo es que mi marido lo use, lo disfrute, lo pueda hacer, no sé qué, pero después de él que vuelva a ir a la familiar. Eso no se puede hacer. Los bienes gananciales y los privativos. Ya eso tenemos los dos bienes privativos. Tú tienes que ver que tu mujer disfrute de todo, que tal, no sé qué, no sé cuántos, y si ella no sabe dónde quieres que vaya. Porque si no, tu rama familiar... Sobrinos nadie puede reclamar. No, son legitimados, los sobrinos no son legitimados. Hay que acabar de sí, ¿no? Esta reunión se tenga que hacer un tema concreto que sea la capacidad de lugar, pero hay muchos temas que estamos introduciendo a lo largo de los próximos meses. Pues hablaremos de las transferencias, hablaremos de los patrimonios protegidos, hablaremos de muchas cosas adicionales. Yo creo que esta ha sido una charla. Hoy muy interesante, ha sido completísima. Creo que tenemos mil cosas que pensar y que proponer. Tenéis un canal de consultas y que utilizarlo. Yo quiero agradecer a Mudena y a Paco y a la Fundación la generosidad y la que nos han acogido, y espero que sigamos colaborando para Barcelona, para Bilbao. Sí, ya Carmen y Antonio, los pobres están ahí fuera, que son también empleados de la fundación, que están...